Hay una leyenda que relata que en el momento en que los demonios despierten para hacer caos, 6 sujetos deberán aparecer y ser seleccionados para convertirse en los héroes de la flor de 6 pétalos. Uno de nuestros protagonistas va al torneo divino que está por comenzar, cuyo premio para el ganador de ese combate es enfrentar a la anterior ganadora, la princesa Nachetania. ¿Nachos? En fin, ella tiene su rostro oculto. Entonces el chico pelirrojo llamado Adlet Myers, nuestro protagonista, sin vacilo alguno irrumpe el discurso del organizador de ese evento, proclamándose ahí mismo como el hombre más fuerte del mundo, retando públicamente a los 2 luchadores del evento. Lógicamente no lo tomaron en serio, así que los guardias estaban dispuestos a llevárselo, pero él hábilmente logró repelerlos de inmediato, enfrentándose a los luchadores, a los cuales venció utilizando muy astutas estrategias, a pesar de que físicamente era más pequeño que sus oponentes. Al ganar quiso ser proclamado como uno de los héroes, pero en medio del discurso es arrestado y abucheado por el público. Después de ser golpeado lo encierran en una celda, así que Adlet, al no ver la posibilidad de escapar, se prepara para dormir, pero de repente llega una sirvienta que se presenta como una de las espectadoras que quedó fascinada por el combate de él. Ella desea hablar con él y saber su historia, que Adlet platica sin problemas. El de pequeño entrenó un estilo de pelea destinado a derrotar al dios demonio, ya que quiere convertirse en uno de los 6 héroes que elija la diosa del destino. La chica tiene curiosidad de saber por qué él se proclama el más fuerte, ya que por lo visto Nachetania es la más fuerte del mundo, pero él insiste que sin duda él le ganaría a ella. Ellos hablan sobre la Santa de la Flor, una guerrera que existió años atrás y fue quien derrotó al dios demonio, profetizando que el dios demonio volvería y 6 guerreros aparecerían portando su poder para hacer caer nuevamente al dios demonio de su letargo. Para identificar a los héroes, una flor aparece en una zona de su cuerpo cuando son seleccionados, como lo son cada tantos años, aunque en esta ocasión los potenciales sujetos a ser seleccionados están siendo brutalmente asesinados por extrañas criaturas demoníacas. La sirvienta le dice a Adlet que se quede ahí hasta que sanen sus heridas, porque la prisión está muy bien asegurada. Después, él fue trasladado a una prisión diferente, cuando lo condenaron a cadena perpetua. Los días pasan y él finalmente logra sanarse por completo, pero justamente el día en que planea su fuga, un intenso rojo cubre el mundo, un claro indicador de que el dios demonio había despertado. Al mismo tiempo a Adlet se le crea una flor en su mano, con eso se da por hecho de que es uno de los elegidos. Él anuncia la noticia a través de su reja y justamente en ese momento llega la princesa Nachetania. Adlet se da cuenta de que es la misma chica que lo visitó cuando estaba en la otra prisión, así que deduce que ella se hizo pasar por sirvienta para poder hablarle. Ella también es uno de los elegidos para ser el héroe, así que lo ayuda a escapar y ambos salen juntos del sitio para poder dirigirse a su destino, que sería enfrentar al dios demonio juntos y conseguir en el proceso a los otros héroes. Primero pasan por la guarida de Adlet, ya que él necesitaba retirar equipaje y armadura. Después, junto a Nachetania, continúan su camino, él teniendo que pagar las frutas que Nachetania agarra sin pagar al estar acostumbrada al trato de la realeza. Incluso admite que ella pensaba que las frutas crecían en los platos. Ella está muy emocionada por su aventura, tanto que se deja llevar atacando a Adlet, que se molesta por ello. Ella se arrepiente y le pide disculpas para después hacerlo enojar más cuando le contó una triste historia de su vida, haciendo como si le importara estando triste, pero realmente le dan muy igual las cosas de su pasado. Adlet está descontento con su actitud porque después de todo, ellos van a enfrentarse al dios demonio, lo cual es una tarea bastante seria y ese tipo de actitudes es cuanto menos apropiado. Ignorando eso, siguen juntos. Cuando acampan, ella le habla otra vez sobre su pasado, comentándole que a raíz de una guerra civil que se efectuó en el reinado de su padre perdió poder, convirtiéndose prácticamente en un rey títere. Muchos parientes cortaron los lazos con ella porque no deseaban tener que ver con una posible fundadora de otra guerra civil. Ella se siente agradecida con Adlet porque la trata como un igual, de ahí que se tome la confianza de contarle cosas de su pasado, como que su padre había ordenado su ejecución y a raíz de eso ella estuvo mucho tiempo fugitiva hasta que fue nombrada como la diosa de las saetas. Desde entonces ella se procuraría hacer todo lo posible para evitar que alguien durmiera con el temor constante de que moriría, pero por eso es que quiere vencer al dios demonio. Después de que pasa la noche, otra vez emprenden vía para buscar a la otra persona que es un potencial héroe, Goldo Paura. Dicha persona se había enfrentado previamente a Nachetania, dejándola ganar en el último segundo, algo que sin duda afectó a la coneja, pues hirió su orgullo. En el camino habla nuevamente sobre las desapariciones de los potenciales héroes a manos de quien se presume es un asesino de esas personas, porque todos ellos son guerreros sumamente poderosos que pueden vencer a demonios comunes, así que les parece bastante raro que mueran por ellos. Suponen que es obra de alguien más. En especial es curioso que es Ryura, la Santa del Sol, que lleva un mes desaparecida. Después de todo, ella fue la anterior heroína. La situación pone un poco más tensa a Nachetania, que no entiende quién está detrás de todo esto, pero de lo que sí están seguros es de que en algún momento van a tener
que enfrentarse al asesino de héroes. Adlet recuerda una de las enseñanzas de su maestro, que era que debía sonreír. Por ello intenta hacer reír a la conejita para aligerar el ambiente, cosa que logra, pero el buen humor no les dura mucho, ya que de repente aparecen unas personas bastante atemorizadas huyendo de algo. Ambos héroes se bajan de sus caballos para acercarse a los aldeanos e investigar lo que sucede. Ellos, exaltados, comentan que están siendo atacados por monstruos y a duras penas pudieron escapar, aunque dejaron a mucha gente atrás. Adlet cree que es una trampa del asesino de héroes, ya que ellos son su objetivo, pero obviamente no planea dejar indefensos a los aldeanos a suerte. Junto a Nachetania se dirige a donde se encuentran los monstruos para atacarlos, derrotándolos con bastante facilidad, ya que él está muy experimentado en ese tema, gracias a las enseñanzas que le dio su maestro. Dejó a Nachetania a la retaguardia porque ella es inexperta en ese tipo de combate, y ella, al notarlo, lo agradece y asegura que desde ahora será mucho más útil. Después de asegurar la integridad de los aldeanos, uno de ellos añade que atrás se quedó una viajera, y eso alertó a Adlet, que está dispuesto a regresar a la aldea, pero es detenido por Nachetania, quien le recalca que no pueden salvarlos a todos, pero sí a la mayoría, que deben decidir entre seguir su camino para reunirse con los demás o perder el tiempo yendo hacia una aldea a rescatar a un solo civil. Aún así, él parte hacia la aldea, dejando a su compañera con los demás aldeanos, quienes ahora son nuevamente amenazados por otros monstruos que ella deberá vencer. Adlet llega a la aldea, que está totalmente destruida y arruinada por el ataque de los monstruos. Se da cuenta como la mayoría tienen orificios de bala muy particulares. Eso les hace entender que la viajera no se quedó atrás por error, sino por voluntad. Entonces logra atisbar a una pequeña mujer albina que sostenía un cachorro, acercándose a lo que parecía ser la madre del pequeño perro. Ella los junta y libera a ambos para que puedan vivir tranquilos. Después de todo, los monstruos solo atacan a los humanos. Adlet se deja ver para comunicarse con ella, que se pone muy recelosa al verlo, llegando incluso a apuntarle con su arma. Pero Adlet confiesa que él es uno de los héroes al igual que ella, porque se nota a través de las habilidades que denotan su talento. Aún así, ella sigue apuntándole. Después de todo, lo ve como una amenaza, un asesino que planea matarla. Ella se presenta como Flammy Speedrun, la santa de la pólvora, después de que él se presentara. En paralelo, Nachetania logró derrotar a todos los monstruos, perdiendo en el proceso su preciado caballo. Goldopaura llega a la escena y mantiene un trato sumamente formal con Nachetania, algo que le molesta a ella, porque se supone que al pertenecer al grupo de héroes, todos son iguales, pero Goldob la sigue viendo como una princesa a la que él debe proteger. Ella aprovecha entonces para preguntarle si tiene alguna información sobre el asesino de héroes. Él confiesa que según una pista crucial se trata de una humana, una tiradora cuyo nombre es Flammy Speedrun. Flammy le dice a Adlet que ella será la única que vencerá al dios demonio, así que no planea reunirse con los héroes, ya que quiere hacer las cosas por su cuenta. Algo que le parece sumamente malo a Adlet, porque deben pelear unidos para vencer al dios demonio. Entonces ella decide huir para que él la dejara en paz, cosa que no funcionó porque Adlet la sigue, comenzando una persecución que dejó muy agotados a ambos hasta el punto en que nuevamente se encontraron, y él aprovecha para recalcarle que la única forma de vencer al dios demonio es trabajando juntos. Ella niega sus palabras porque sabe que si trabaja con los demás héroes la van a matar. Adlet no entiende nada, pero cuando ella intenta huir nuevamente, él utiliza una bomba de humo para aturdirla, aprovechando entonces el momento para quitarle las balas, insistiendo en que él, al ser el más fuerte del mundo, podrá protegerla, ya que ella es una de las héroes y por lo tanto su compañera. Ella se lo piensa un poco e incluso se ve tentada en disparar, pero al final baja el arma para seguirlo. Nachetania intenta luchar con los monstruos restantes, pero Goldob se lo impide al aniquilar a los seres antes de que pudieran hacerle algún daño a la princesa. Su prioridad es evitar a toda costa cualquier peligro que amenace la seguridad de la princesa. Él no está contento al enterarse de que Adlet Myers es uno de los seres que conforman el equipo, pero no lo exterioriza porque nota que a la princesa le agrada el sujeto, a pesar de que él tiene una mala reputación de ser un cobarde por los métodos que empleó a luchar con los guerreros del torneo. A través de una carta, él informa a Nachetania sobre que fue a seguir a la otra heroína y cuando pueda se reencontrarán otra vez, así que sus caminos ahora están por separado. Por otro lado, Adlet trata de sacarle conversación a Flammy, pero la verdad ella es una chica de pocas palabras, bastante honesta, que no duda en comentar su disgusto hacia ciertas características de Adlet, como su arrogancia y prepotencia. Aún así le pide que si en algún momento llega el tiempo en el que se tengan que enfrentar mutuamente, él no la mate, que la lastime gravemente, pero que no le dé el remate. Adlet insiste que en vez de pelear entre sí, prefiere pelear hombro a hombro, mientras observa a la distancia el sitio a donde se deben dirigir, porque se encuentra el dios demonio que deben derrotar. Adlet nota una fortaleza que le da una mala espina, así que se apresura para llegar a ella. Es acompañado por Flammy, que insiste en que si hay otro héroe en ese lugar, entonces ella va a huir. Como respuesta, Adlet le da sus municiones. Cuando el dúo está dirigiéndose a la fortaleza, Adlet hace hincapié de que está haciendo mucho calor en el sitio. Ellos son recibidos por los pocos guardias que quedan en el lugar
debido al previo ataque de los monstruos que acabó con la mayoría, incluyendo al general del sitio. El guardia comenta que el general había preparado algo en caso de que el dios demonio despertara, con ayuda de la Santa Niebla, un método para poder evitar que los monstruos siguieran atacando a los civiles después de que los héroes llegaran al sitio donde se enfrentarán con el dios demonio. Todo lo que está explicando el guardia es para informarles que una de las heroínas los está esperando en el templo donde se activa la barrera que resguardará a los civiles de los demonios. Debido a que el guardia no le tiene mucha fe de poder seguir aguantando más los ataques a los demonios, le enseña cómo es el método para activar la barrera. Adlet confía en la determinación que tiene el hombre y le da ánimos, algo que parece apreciar el guardia, que afirma que intentará hacer todo lo que está en su alcance, incluso si eso le cuesta la vida. Adlet y Flammy salen de la fortaleza para agarrar el camino al templo. Flammy medita sus opciones, porque en esta situación se puede exponer demasiado que otros héroes la vean, como Nachetania y la otra que los espera en el templo. Él recalca que la protegerá en caso de que los otros héroes quieran lastimarla, y la amabilidad de Adlet es tanta que Flammy admiten que dan ganas de matarlo. Ese comentario lo descolocó bastante y quería replicar, pero justamente puede ver como una daga es lanzada hacia Flammy. Él la empuja para evitar que le pegue. Se trata de Nachetania, que los encontró y por obvias razones ataca a Flammy, sabiendo que ella es quien asesinó a los héroes, gracias a la información que le dio Goldop. Goldop también la ataca, pero Adlet lo evita. Flammy sigue luchando con Nachetania y le presume la certeza de sus palabras al decirle que cuando los demás héroes la vieran, la atacarían. Goldop y Nachetania buscan de atacar a Flammy, fallando en el intento porque Adlet interfiere, también evitando que los ataques a Flammy llegaran a lastimar a los otros. Finalmente logra ponerle un parado al conflicto, y entonces la coneja aprovecha para informarle que ella es una asesina, la de aquellos que eran potenciales candidatos a héroes, una información que la misma Flammy confirmó. Hizo todo eso para poder revivir al dios demonio. Adlet exige saber cuál es el motivo detrás de sus acciones, recalcando que si ellos llegan otra vez a querer enfrentarse a Flammy, él peleará a favor de ella. Adlet no le deja más opción a Nachetania, que entre pelear contra él o seguir sus órdenes, prefiere seguir sus órdenes, porque confía en el juicio del pelirrojo, una decisión que tanto a Flammy como a Goldop le parecen un error. Después del altercado pueden convivir con tranquilidad, pero ninguno, a excepción de Adlet, confía en Flammy. El grupo entonces emprende camino hacia el templo, donde la otra heroína los espera. Mientras estaban de camino al sitio, observan en el cielo un monstruo alado que comenzó a tirar bombas sobre el templo. Aparte de eso, una infinidad de monstruos empezaron a salir para entretenerlos y así evitar que llegaran a tiempo al templo, que si bien podían derrotarlos, les retrasarían. Así que decidieron que es mejor que Adlet se adelante, mientras ellos aniquilan a los monstruos. Cuando Adlet llega al sitio, ve que la puerta estaba cerrada, así que utilizó unos explosivos para abrirla. De repente, la barrera sin motivo alguno se activó, dejándolos encerrados a los monstruos como a ellos, pues es una barrera impenetrable tanto por dentro como por fuera. Cuando los demás llegaron, creyeron que había sido Adlet quien encendió la barrera, pero él afirmó que no fue así. El grupo se desesperó porque si se quedan atrapados, no podrán derrotar al dios demonio. Nachetania especialmente se frustra, tanto que incluso rompe una de las tablillas que estaban en el altar. Luego es detenida por Flammy. De repente una pequeña niña aparece, Chamot Rosso, la santa del pantano. Ella reconoce a todos menos a Adlet, que se presenta como el más fuerte de todos. Eso lo hace pensar que simplemente es un idiota arrogante. Chamot, de espontáneo, sugiere que hay que matar a Flammy porque ella fue la asesina de los candidatos a héroe. El grupo se niega, lo que forma un pequeño escándalo que llama la atención de la santa de las montañas, Maura Chester, la abuela de Chamot. Ella consigue controlar a Chamot, pero ahora hay un tema más importante. En la sala hay héroes de más. Uno de los que está ahí es un impostor, porque antes de que ellos llegaran, Maura había conseguido a Hans Kumti, otro de los héroes seleccionados. Todos muestran sus marcas, son 7 elegidos en vez de 6, como ha sido desde siempre. La Santa de la Flor había dividido su poder en 6 partes, para darlos a 6 respectivos usuarios, lo suficientemente fuertes para poder vencer al dios demonio, así que es totalmente imposible que un sexto esté allí. Hans y Adlet comprueban que la barrera funciona perfectamente, así que están atrapados. Después regresan al templo donde ven a Flammy esposada por Goldop, algo que no le gusta a Adlet. Ninguno entiende la situación y el por qué hay 7 héroes, así que preparan un breve interrogatorio sobre cómo llegaron a convertirse en héroes y un poco sobre su pasado, siendo los que más destacan Hans, que se revela que es un asesino, y Flammy, especialmente esta última porque cuando se levantan, el parche no solamente no puede ver un cuerno incompleto, sino también un ojo particular, pues ella es hija de un humano y un monstruo, que realmente fue criada con el propósito de ser un arma para matar a los héroes, pero en el transcurso de su vida se dio cuenta de algo que la hizo querer matar al dios demonio nada más. Todos sospechan de Flammy, ella contraataca poniendo en sospecha a Maura, así que en sí todos se acusan mutuamente, llegando a un punto donde el foco de las sospechas fue Adlet, que con su historia Hans ve incongruencias en ella y la señala sin ningún problema, generando aún más dudas
más de los demás en él, que lo ven ahora como el culpable. Adlet busca las maneras de defenderse de las terribles acusaciones que despotrican contra él y que sin duda lo dejan en una posición muy sospechosa. A pesar de que es honesto con todo lo que dice, cada palabra que sale de su boca de inmediato es refutada y replicada, poniéndolo nuevamente contra la pared. La única que confía ciegamente en Adlet es Nachetania, que está completamente segura de que él no sería el traidor. Chamot y Hans están listos para atacarlo, mas son detenidos por Maura, que quiere juzgar de una forma correcta a Adlet, darle la oportunidad de defenderse y probar su inocencia. Aún así, no logra convencer al resto del equipo, así que Maura propone escuchar las opiniones de todos para decidir qué hacer con Adlet, debido a la falta de pruebas que lo inculpan. Hans y Chamot proponen matarlo o torturarlo. Flammy se abstiene de votar porque le da igual lo que hagan con él, y Nachetania insiste en que es inocente. Incluso le suplica a Goldop que la apoye, pero él, que trata de apoyar la seguridad de la princesa, lo que hace es atacar a Adlet. Él se puede defender, captura a Flammy, dejándola en un coma con uno de los venenos que tiene. Ese evento entonces es indicativo de que él es el verdadero traidor. Adlet utiliza a Flammy como rehén para escapar de allí, recibiendo una daga en la espada por parte de Hans. Los héroes lo persiguen, pero Adlet había dejado una pequeña trampa para retrasarlos. Como ha perdido mucha sangre más el esfuerzo que tuvo que hacer para huir, es algo que lo debilita. Inevitablemente cae inconsciente. Maura y Hans investigan hasta que se hace de noche, donde Maura prefiere detener la búsqueda, ya que no saben qué trucos podría utilizar Adlet contra ellos en la oscuridad. Hans es persistente con la idea de seguir buscando, porque podría matar a Flammy. Maura entonces le pide que le enseñe su marca que le otorgó la diosa del destino, cerciorándose de que aún tenía los 6 pétalos. Después de todo, si uno de los aliados muere, la flor pierde un pétalo. Una forma de averiguar si sus compañeros siguen vivos es observando la marca. Un Adlet inconsciente tiene un sueño de su pasado, uno donde aún su familia seguía viva y era relativamente feliz, mezclándose las memorias con lo que pasó después, algo que le obligó a buscar al maestro que lo entrenó para derrotar a los monstruos y vencer al dios demonio, cuya primera lección era que debía sonreír, reírse de la desesperación. Su sueño termina abrupto y se despierta justamente en el lugar donde se desmayó. Su herida está vendada y al lado ve a Flammy ya despierta, que por lo visto fue la persona que le curó la herida. Aún así, ella recalca que no confía en él y considera si es el séptimo héroe. Ellos tienen una conversación en la que Flammy da su punto de vista respecto al evento reciente. Adlet recalca varias veces que es inocente y de hecho da un buen argumento ahora para reafirmar eso. Después de todo, llegó a la conclusión de que a pesar de que un séptimo héroe que vendría siendo un impostor, hay un octavo que ayuda al séptimo, y esos dos están colaborando con los demonios, porque seguramente su plan es hacer que los héroes se peleen entre sí. Esto es algo que no había considerado Flammy. Ella también quedó un poco asombrada por la determinación que posee el protagonista y muestra interés en saber el motivo por el que él quiere convertirse en un héroe de la flor de 6 pétalos. Eso se debe a que le parece tan extraño que una persona promedio como él pueda lograr ser tan fuerte. Lo que responde Adlet es que se debe a que su maestro lo recluyó en las montañas, porque estaba obsesionado con matar los monstruos hasta que creó armas y estrategias para lograrlo. Ella lo reconoce como Atrox Speaker, un anciano cuyo entrenamiento era tan complicado que la mayoría de los estudiantes que iban a verlo después se retiraban porque no soportaban la severidad de él. Adlet logró soportar el duro entrenamiento porque tenía un fuerte motivo y determinación. De pequeño, su aldea fue visitada por un gran monstruo que podía hablar y que había convencido al líder de la aldea para poder trasladarse a los dominios del dios demonio, según porque tendrían la mayor protección, ya que en esta ocasión los humanos no iban a tener oportunidad contra el dios demonio. Flammy se da cuenta de que el monstruo del que Adlet habla se trata de un demonio mestizo, que fue creado por uno de los 3 que lideran a los monstruos. Dicho monstruo había dado la orden de que los rebeldes que no quisieran ir a los territorios del dios demonio fueran ejecutados y sus corazones entregados para mostrar su lealtad. Eso generó un caos y a raíz del altercado, Adlet perdió a su mejor amigo que intentaba defenderlo y a su hermana que lo ayudó a escapar. La sinceridad de Adlet evoca lo mismo en Flammy. Ella admite que está haciendo todo esto porque había sido criada por los monstruos, quienes fingieron amarla y quererla cuando ella solamente era una marioneta para ello, porque cuando tuvo que huir de Chamot ya que era muy fuerte, su propia madre intentó matarla ya que la veía inútil para poder cumplir con el objetivo del rey demonio. La traición de su madre le pegó tanto que no solamente desea matarla, sino también arruinar el objetivo de los monstruos. Después de todo, su madre la había criado como a su hija, hasta le había permitido adoptar un perrito, y de ahí su amor por los animales. Ella antes adoraba al dios demonio y a su familia, pero se dio cuenta de que todo eso fue una farsa nada más. Algo similar a Adlet, que por la motivación de venganza es que desea destruir al dios demonio. Adlet le cree toda la historia a Flammy, algo que hace que ella lo deteste por la confianza que le tiene. Entonces el pelirrojo insiste en que son algo similares a ellos dos y se ve un poco reflejado en ella. Flammy, a pesar de que dice que no le cree nada y que tiene mucha certeza de que él es el séptimo, le deja una bomba que permite
permitiría saber su ubicación, aunque recalca el hecho de que si tira esa bomba no necesariamente ella lo buscará para ayudarlo, sino que probablemente será para matarlo. Ella regresa con los demás al templo, poniendo como excusa que había intentado capturar a Adlet, pero él huyó. Sus palabras no consiguen convencer a Hans, que se ve sospechoso como Adlet siempre se preocupaba por ella, creyendo que seguramente ella ahora lo encubre. Él fue callado por Nachetania, que está sumamente disgustada por las acusaciones hacia Adlet. Maura, para poder abarcar más terreno en la búsqueda de Adlet, dejando a Hans solo en el templo mientras Maura va con Flammy a una dirección, Nachetania y Goldo a otra, Chamot insistió en jugar un rato, algo que no le fue negado por su abuela. Después de todo es una niña. Nachetania le pide ayuda a Goldo para conseguir pruebas donde se demuestre su inocencia, porque ella siente que él no es el verdadero culpable. Sus ojos están firmemente enfocadas en Hans. Adlet no tiene más opción que regresar al templo, porque ahí está la mayoría de sus cosas que necesitará para poder defenderse de todos, aunque era desesperado por Hans, que no duda en atacar para matar, así que se tienen que enfrentar donde lamentablemente Adlet se ve acorralado. Antes de darle el golpe, Hans interroga a Adlet para saber cuál es el motivo de que él esté, ya sea por una novia o por dinero. Debe dar una explicación. Nuevamente Adlet insiste en que él no es ningún impostor, y para comprobar que es así, idea un plan para acorralar a Hans, consiguiendo quitárselo de encima y abriendo una apertura de ataque. Un ataque que Adlet falla a propósito para demostrar su inocencia, porque de hecho era una muy buena oportunidad para matar a Hans, pero él no es el verdadero culpable, así que obviamente no va a matar a un aliado que también es un héroe de la flor como Hans. Hans finge que le cree, pero todo es parte de un teatro, porque en realidad el culpable y séptimo héroe es Hans, que aprovecha la oportunidad de que Adlet está desarmado para poder asesinarlo, o al menos así pasó en la cabeza de Adlet, a raíz de una ilusión que le impuso Hans, que al tener experiencia en asesinatos, sabe que no hay persona más honesta que la que está a punto de morir, y lo puede ver por su reacción. La reacción que tuvo Adlet fue suficiente para demostrar que realmente estaba diciendo la verdad, y entonces Han lo descarta como el séptimo héroe. Aún así, deben ahora buscar quién es el verdadero impostor. Maura es llevada por Flammy al último lugar donde estaba Adlet. Ahí entonces aprovechan para meditar la situación. Maura considera que todo lo que hizo Adlet fue minuciosamente premeditado, así que deben ser cautelosos a la hora de buscarlo. Además, le recalca a Flammy que no debe mostrar piedad con él, a pesar de que fue el único que en su momento la defendió y ayudó. Flammy asegura que realmente desprecia a Adlet. Nachetania busca pruebas firmes que muestren la inocencia de Adlet. Goldop está en contra y, dejándose llevar por los celos, interroga a la princesa para conocer los motivos del por qué está tan interesada en demostrar la inocencia de Adlet. Nachetania simplemente afirma que es uno de sus compañeros, por eso no puede dejar que lo maten injustamente. Hans regresa al templo con Adlet para encontrar alguna pista que les indique quién fue el responsable de encender la barrera, pero efectivamente, como se esperaba, no encontraron nada. Adlet medita la situación, se da cuenta de que todos conocían la forma de encender la barrera, a excepción de Hans y Chamot, así que quiso hablar con la niña para preguntarle algo que podría ser crucial para conseguir al impostor. Sin embargo, al encontrarla, ella lo que quiere es matarlo. Ya no le importa saber quién es el impostor o quién no lo es. Para ella es mucho más fácil simplemente matar a todos a excepción de Maura, porque sabe que su abuela obviamente no lo es, así que inicia un combate con ella, donde la primera en atacar es Chamot. No le queda más opción que atacarla de vuelta. Ellos luchan con las extrañas criaturas de pantano de Chamot, que por más que las destrocen, vuelven a armarse para atacarlos y defender a Chamot, poniéndolos en una situación crítica, porque al contrario de los monstruos, ellos sí se cansan. Adlet le pide a Hans que lo cubra, mientras está ideando un plan para poder vencer a la niña. Juntando fuerzas y una estrategia, consiguen poder llegar hasta Chamot, que como está acostumbrada a siempre ganar, no fue meticulosa consigo misma. Las criaturas desaparecen y amordazan a Chamot. Entonces él aprovecha para interrogarla sobre su conocimiento en la forma de activar la neblina. Chamot niega su pregunta. Ese es motivo suficiente para que Adlet consiga entender cuál es el plan del séptimo héroe, y se lo comenta a Hans. También decide buscar a Flammy para convencerla a que le ayude a buscar al verdadero enemigo. Ese plan no le parece el mejor a Hans, porque sabe que Flammy vive en la oscuridad al igual que él, solo que la de Flammy es mucho más profunda, repudiada por los humanos al ser mestiza, y la asesina de héroes, traicionada por su gente cuando no cumplió las expectativas para las que fue creada. De ahí que sea tan fría y no confía en nadie. A Adlet le da igual todo eso. Él utiliza la bomba que le había dado. Maura regresa al templo y al enterarse de lo que pasó, se puso terriblemente enojada con Hans por su descuido, ya que es persistente con la idea de que el verdadero culpable es Adlet y que solamente manipuló a Hans para jugar con su mente y corazón. Adlet le comenta lo que descubrió a Flammy, quien consigue derrumbar su hipótesis fácilmente, otra vez dejándolo sin nada que pudiese confirmar su inocencia. En pocas palabras, Adlet no consigue que Flammy confíe en él. Sin embargo, la misma tiradora afirma que la única forma en la que puede confiar en él es conociéndolo más, y es algo que a ella le interesa, así que debería utilizar el poco tiempo que les queda
antes de que llegue Maura con los demás para atraparlo. Nachitania y Goldop no encuentran nada que pruebe la inocencia de Adlet, pero Nachitania insiste en buscar más, porque a diferencia de los demás héroes, Adlet tiene algo especial que le llama mucho la atención a ella. Para cerciorarse de que siga vivo, le pide a Goldop que vea la flor que tiene en el pecho, y de esa forma comprobar que ninguno de sus aliados, entre estos Adlet, haya muerto. Adlet se sorprende por la respuesta de Flammy. Él ya se estaba resignando en buscar su ayuda, pero Flammy aún se ve bastante recelosa, llegando a apuntarle con su arma y exigiendo saber la verdad, el motivo del por qué él desde un principio la había ayudado y defendido. Él se excusa diciendo que es porque son similares, pero ella siente que no está siendo del todo honesto e insiste nuevamente que le diga la verdad o de lo contrario lo matará. Adlet, sabiendo que no tiene de más, habla con franqueza, explicándole que cuando era pequeño él se quería convertir en un arma lo suficientemente fuerte como para vencer al dios demonio, creyendo que si se deshacía de su corazón podría lograr su cometido, pero eso es algo imposible, algo que Flammy niega, porque según ella logró deshacerse de su corazón para poder ser el arma que es actualmente y sobrevivir a la traición de su madre. Adlet no está de acuerdo con eso, porque precisamente al querer deshacerte de tu corazón, el querer deshacerte de tu corazón viene de los sentimientos de tu corazón. Adlet entonces aprovecha el momento para confesar que a él le gusta Flammy, aunque en el inicio solamente quería protegerla. Se dio cuenta de que el sufrimiento de Flammy le afectaba a él, preocupándole bastante cuando sospechaban de ella, y por eso no se centró en buscar al culpable sino en evitar que le hicieran algún daño a ella. De hecho, de cierta manera, le alivia que las sospechas caigan en él, porque así ella no será el foco de la intriga y nadie sospechará de ella. Ni Flammy ni yo conseguimos entender el pensamiento de Adlet, y ella no se ve como alguien que pueda ser aceptada en ningún lado. De hecho, hasta se veía mejor la posibilidad de morir en el combate contra el dios demonio, porque después de que terminara eso, ella no iba a tener a dónde regresar. Adlet afirma que al vencer al dios demonio, él le daría una casa y la protegería. Después de todo, es lo que se espera del hombre más fuerte del mundo. Que él no pueda hacer eso sin duda es algo que le parece imposible. Por lo visto, Flammy flaquea en su firmeza, se ve como por un instante es vulnerable, pero ante todo pronóstico, apuntó nuevamente bien el arma hacia él para dispararle. Adlet consigue evitar la bala. El ruido del disparo llama la atención de Maura, que está irritada por los contratiempos. Ordena a Chamot que vigile a Hans, mientras ella utiliza una de sus habilidades, el eco de la montaña, para transmitirle un mensaje a todos, donde culpaba a Adlet de haber herido a Hans y nuevamente huido. Ese mensaje falso lo hizo con el propósito de agilizar las cosas, para que Flammy no titubee a la hora de neutralizar a Adlet, también para que Nachitani deje de creerle a Adlet. Hans intenta impedir lo que está haciendo, pero es detenido por Chamot. Flammy, al escuchar la noticia, está aún más dispuesta a atacarlo, confesando que ya no le creerá más ninguna palabra, creando una bala que funcionó como una bengala para alertar a los demás de su ubicación. Nachitania queda estática al oír la noticia, sintiéndose arrepentida de haber sospechado de Hans como el séptimo héroe. Ella empieza a reír desquiciadamente hasta que consigue calmarse. Está tan enojada por haber creído en Adlet que hasta se cuestiona poder mantener el control si se llega a enfrentar con él, y seguramente lo mataría. Los demás ven la bengala, aún así Adlet intenta escapar e intentar convencer a Flammy, quien solo cree que utilizó palabras y actos dulces para engatusarla, tal como hizo su madre, que en vez de criarla como una esclava que solo sirve para matar a los héroes, la crió como su hija, pero nunca la consideró una. Flammy, a pesar de que ve que Adlet no huye e insiste en que es inocente, no le cree, no piensa caer nuevamente en el engaño de que la protegerán, que alguien la aprecia. Ella decide no confiar en nadie. El combate se complica para Adlet, porque justamente aparece Maura, alguien que sin duda no vacila en atacarlo con todas sus fuerzas. Adlet a duras penas lo esquiva, pero al final se rinde. Incluso Flammy dispara contra Maura para que ella cese su ataque, recalcándole que él ya se rindió. Maura le exige saber para quién trabaja, cuáles son sus planes, ya que ella firmemente cree que es el culpable. Sin embargo, él simplemente planea demostrar la inocencia de Flammy, para que sepan que ella no tuvo nada que ver. Él saca un veneno que su maestro le enseñó a crear, cuyo objetivo es buscar los rastros de los monstruos, haciendo la prueba con una bala que le dio Flammy para demostrar que la zona que es tocada por monstruos se pone roja. Él utilizó ese veneno para rociarlo en el artefacto que enciende la barrera y no se activó, así que ella no tocó esa zona. Él por un momento considera que Maura puede ser la séptima heroína, así que si ese es el caso, seguramente después de matarlo tratará de inculpar a Flammy. Maura incluso por un momento vaciló, se da cuenta del potencial peligro que es Adlet, porque con sus trucos podría convencer a los demás, así que lo mejor es matarlo de una vez antes de seguir poniendo en riesgo al grupo. Antes de recibir el golpe final, aún Adlet demuestra su preocupación por Flammy, diciéndole que cuando muera ella debe huir a donde está Hans, porque él es alguien de confianza. Flammy está perpleja de que su única preocupación en ese crítico momento sea ella. Su cuerpo se mueve solo y dispara contra Maura para evitar que ella mate a Adlet. Flammy reconoce que detesta horriblemente a Adlet, porque cada vez que hablaba hacía que ella confiara en él, aun
cuando ella misma se prometió que no iba a volver a confiar en nadie para que no la volvieran a traicionar. Flammy es mitad humana, por lo tanto claramente tiene sentimientos humanos. Maura le recuerda que es una de las estrategias de Adlet, pero ella aún así sigue defendiéndolo, ayudándolo a escapar mientras ella entretiene a Maura. Adlet no está dispuesto a permitirlo porque quiere que huya con ella. De repente son atacados por un tercero. Se trata de Nachetania, que hace acto de presencia junto con Goldob. Ella está dispuesta a atacar para matar a Adlet. Nachetania aprovecha el momento para agradecerle a Adlet, que debido al viaje que tomaron juntos, pudo descubrir muchas cosas nuevas que desconocía al ser criada en un castillo. Ahora, al haberle agradecido apropiadamente, podrá matarlo sin piedad. Flammy ve que el estado mental de Nachetania es algo cuestionable. Ella le dice a Adlet que huye del templo mientras que ella lo protege. Sin embargo, mientras ella ataca a la coneja, Goldob también hace sus movimientos para evitar que lastime a la princesa. Cuando Goldob va a atacar a Flammy, Adlet la salva. Ambos se protegen mutuamente de los ataques. Maura entonces decide que ella enfrentará a Flammy, mientras que la princesa y Goldob atacan a Adlet, pero Flammy no lo permite. Ella los entretiene para que Adlet huya a tiempo, algo que se ve obligado a hacer aunque no quiere dejar a Flammy sola. Él escapa pero es seguido por Nachetania. Flammy se enfrenta contra los dos héroes, Goldob y Maura, que consiguen neutralizarla relativamente rápido. Adlet quiere llegar al templo para demostrarle a Nachetania que Hans se encuentra bien, así ve que no atacó a sus compañeros, pero en el camino numerosas veces es atacado por la coneja, que incluso logra herirlo de gravedad, consiguiendo inmovilizarlo. Ella planea darle el remate aun cuando Adlet insiste que no es el traidor. Gracias a la voluntad que él tiene, evita el ataque final para poder contraatacar y alejar a Nachetania de él. Lo consigue y huye otra vez. Llega Goldob, que por órdenes de su princesa sigue el rastro de Adlet, que a pesar de muy severas heridas, continúa su camino, pero eventualmente es alcanzado por Goldob, que con mucha facilidad consigue alcanzarlo e inmovilizarlo. Maura, que mantenía cautiva a Flammy, llega a la escena junto a Nachetania, que exige de una vez la muerte de Adlet. Goldob sugiere que le saquen información, pero tanto Maura como Nachetania insisten en que es mejor matarlo. Justo en ese instante llegan Chamot junto a Hans, entonces Nachetania se da cuenta de que Hans se encuentra perfectamente bien, dejando en evidencia la mentira de Maura. Nachetania ahora está terriblemente arrepentida por haber atacado a Adlet. Ahora él está muy herido por su culpa, debido al engaño de Maura, que solo quiere hacer todo lo que esté en su alcance para encontrar al impostor, que ella cree que es Adlet, así que no le importa utilizar métodos sucios. Flammy aprovecha para liberarse y de inmediato va a socorrer a Adlet. Sin embargo, Maura no lo ve aún como un inocente, así que Adlet, aprovechando que todos están reunidos, planea presentar las pruebas que limpiarán su nombre. Él dedujo que la Santa del Sol, Ryura, por algún motivo se unió a los monstruos y colaboró con ellos. De esa forma, haciendo uso de su poder, pudo crear una neblina, aprovechándose de la humedad que había en el sitio y con el intenso calor, porque simulará la neblina en el momento en el que Adlet abriera el templo. Así daban la impresión de que le habían activado la barrera, pero realmente en ese pequeño lapso de tiempo, el culpable se infiltró para así activar la barrera. La hipótesis de él se ve confirmada cuando Hans abre el estómago de uno de los monstruos, que por algún extraño motivo había aparecido en el campo de batalla donde previamente habían asesinado otros monstruos. Ahí encuentran el cuerpo de Ryura. Maura, con tal de no aceptar que se equivocó, insiste en que todo había sido un plan orquestado por Adlet. Sin embargo, todas las pruebas que presentan indican todo lo contrario, ganándose una inocencia que obliga a Maura a reconocer que Adlet no es el séptimo héroe. A pesar de que ya se confirmó la inocencia de Adlet basándose en las pruebas, aún sigue la incógnita de que hay un séptimo héroe libre entre ellos. ¿Quién de todos es? Adlet está aún afectado por sus heridas, pero ahora sí logra levantarse. Ahora quien está bajo el foco de sospechas es Maura, porque Adlet está seguro de que no fue Nachetania ni Flammy. De repente, Chamot irrumpe la conversación para aportar que bajo el templo encontró una caja que contenía dos tablillas y una espada. Una tablilla era falsa y la otra contenía una guía para activar y desactivar la barrera, incluyendo las indicaciones de que se debía romper la tablilla una vez usada antes de colocar la otra. Chamot le pregunta a Adlet si sabe quién fue quien rompió la tablilla, ya que eso es lo que revelará al verdadero culpable. Tanto Flammy como Adlet reconocen a Nachetania como la responsable, aunque Adlet no logra procesar que ella sea la culpable. Sin embargo, luego de pensarlo bien, se da cuenta de que la que sugirió que él fuese al templo para abrir las puertas y así él caer en la trampa mientras ella activaba la barrera fue la misma Nachetania. Ella le suplica a Adlet que la defienda porque ella no es la culpable. Goldob se pone delante de ella para defenderla, pero ante todo pronóstico, Nachetania se rinde y admite ser la séptima heroína. Ella lo subestimó mucho porque creía que al menos acabaría con dos de ellos antes de que la descubrieran, así que se relajó. A pesar de tener incontables oportunidades para deshacerse de Adlet o de algún otro, no lo hizo. La noticia aturde bastante a Goldob, que jamás esperó eso, pero aún así promete su eterna lealtad hacia ella. Maura exige saber el motivo de sus acciones. Nachetania admite que en vez de haber hecho todo eso, debió pedirles ayuda, ya que su
objetivo en sí es conseguir la paz verdadera, crear un mundo donde el dios demonio, los monstruos y los humanos vivan en armonía, juntos. Por eso quería revivir al dios demonio. Ella obviamente no dejará que destroce el mundo humano, porque lo matará, pero ella ama a los humanos y monstruos por igual, así que le pide a los héroes que se retiren para que ella se encargue del dios demonio. Después de todo el cálculo que ella hizo sobre el nivel de víctimas posibles aproximadas en caso de que ella cumpla su objetivo de 500,000 civiles, lógicamente no pueden permitir la pérdida masiva de personas inocentes. Todos atacan a Nachetania, pero en el momento en el que su cuerpo sufre algún daño, se deshace en barro, dejando un aroma dulce de manzana en el aire. Por lo visto, una técnica poderosa de un monstruo. Los demás persiguen el rastro de Nachetania, mientras que Flammy se queda con Adlet, que debido al esfuerzo cae débil al suelo, pero de inmediato Flammy lo ayuda, admitiendo que desde que está con él, ella quiere vivir. Adlet cae inconsciente por la pérdida de sangre, se despierta en el templo, siendo curado por Maura, que al verlo despierto le pide disculpas por haber sospechado injustamente de él. A Adlet le da igual, y más bien se interesa en saber qué pasó con Nachetania. Hans le comenta que después de que Nachetania desactivó la niebla y la barrera, entonces se escapó. Goldob, desde que se reveló lo de Nachetania, no dijo nada más y se aisló. Después de todo, él está enamorado de la princesa. La idea de luchar contra ella es inconcebible. Adlet va a buscar a Flammy, que no sabe cómo hablar con él. Necesita algo de tiempo para procesar sus emociones. Como la niebla se disipó, ahora cualquiera puede entrar. Por eso es que al templo llega Rolonia Manchetta, la santa de la sangre, que también llevaba la marca de los 6 pétalos, justamente en el mismo lugar que la llevaba Nachetania, poniéndolos otra vez en la misma cantidad de 7 héroes, aunque en realidad ahora serían 8. También llega el rey de uno de los reinos cercanos, que fue a informarle que un ejército inmenso de monstruos se acercaba a esa dirección. Los héroes debaten entre si quedarse para matarlos o retirarse. Adlet le indica al rey que en 30 minutos vuelva a activar la barrera y que solo la desactive cuando ellos derroten al dios demonio. Como se confirmó que Adlet es uno de los héroes, los demás están dispuestos a seguirlos en sus planes, así que lo primero que hacen es salir de la zona. Rolonia se ve preocupada por él porque sabe que sus heridas no han sanado. Su especialidad es la curación, quiere que él esté bien. La preocupación que muestra ella por Adlet le desagrada un poco a Flammy, que evita estar cerca de ellos. El grupo de héroes llegan a la tierra Makoku, el lugar donde se encuentra el dios demonio. Los únicos que pueden ingresar ahí son los héroes, porque la zona está infestada por el veneno del dios demonio. Solo los héroes que cuentan con la protección de la Santa de la Flor no son dañados. Ahora ellos deben encargarse de vencer al dios demonio. Así que este anime nunca se trató de vencer al dios demonio, solo de buscar al culpable, y ni siquiera sabemos quiénes son. Y nada, ya es solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar al canal, comenten la palabra engaño para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. Y quéjense de este anime, por favor. Muchas gracias, nos vemos.